Muy bien, estamos estudiando, si no recuerdo mal, el capítulo 24 de Shmot, perdón, de Éxodo, del segundo libro de la Torá, capítulo 24. Así vamos a empezar hoy, así que los invito a que nos concentremos en el texto y a que lo podamos analizar, debatir, interpretar. Y a Moshe, él dijo: asciende hacia Adonai, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os prosternaréis desde lejos. Bueno, una de las imágenes más típicas de la Torá es que a Dios se lo encuentra cuando logramos ascender. Es necesario un ascenso para sentir la presencia de Dios. Y por supuesto que en lo literal es físico, porque está en una montaña y tiene que subir al Sinaí, pero en lo alegórico, en lo metafórico, también es simbólico. Y siempre lo recordamos cuando aparece, porque aparece muchas veces en la Torá, pero no está nunca de más volver a esa idea, porque llegar a Dios es un trabajo, es un esfuerzo. No es algo que te es dado como regalo, como don. No es que uno dice, va, ¿me vino el chip de la fe o no me vino el chip? ¿Me vino el chip de sentir a Dios o no me vino el chip? Es algo que tenés que desarrollar y que requiere esfuerzo. Y que la mejor metáfora para describirlo es el ascenso de una montaña. Todos aquellos que alguna vez en su vida escalaron o hicieron algún tipo de deporte de montaña, sabrán que hay que estar entrenado, que hay que hacer un esfuerzo, que hay que hacer un sacrificio, que cuesta, pero que cuando uno llega, la perspectiva te cambia totalmente. Cuando estás escalando una montaña, tenés frente a tus ojos habitualmente la montaña, cerca, que no te deja ver, que te hace transpirar, que te da un montón de vértigo, pero cuando llegás arriba se te amplía totalmente la visión y ves cosas que antes no te imaginabas que podías ver. Y el aire es distinto, y tu sensación pasa a ser otra, y vos lográs una plenitud que no tenías. Por eso es la mejor metáfora que encontró la Torá para hablarnos del encuentro con Dios. Y hay algo todavía mejor que ascender a una montaña para llegar a su cima, y es ascender a la montaña para llegar a la cima rodeado y acompañado de otras personas. Y eso es lo que le pasa a Moshe en este versículo. Tiene que subir acompañado y rodeado por Aarón, por Nadab y Abiú, que son los dos hijos mayores de Aarón, y por los 70 ancianos, que es ese grupo que armó. ¿Se acuerdan? Cuando su suegro le aconsejó, cuando Yitro le dijo: Moshe, ¿qué estás haciendo solo atendiendo al pueblo? Y Moshe se rodeó de 70 ancianos, que contamos que era el antecedente del Sanedrín y del primer número de un tribunal rabínico importante. Bueno, entonces tenemos ahí un núcleo de gente que acompaña a Moshe en esta tarea. Vamos a ver después que es escalonado, que no todos llegan al mismo lugar, que hay distintas instancias, como nos pasa en la vida a todos. No todos ascendemos y llegamos al mismo lugar. Pero acá, en principio, hay una invitación para ese ascenso y para que lo hagan juntos, rodeados unos de otros. Y habrá de acercarse Moshe él solo hacia Adonai. Empero ellos no habrán de acercarse, mas el pueblo que no asciendan con él. Es decir, que acá hay tres niveles: el del pueblo, el de Aarón, Nadab, Abiú y los 70, y el de Moshe. Y de alguna manera a todos nos pasa en la vida que vemos que hay diferentes niveles a los cuales la gente que nos rodea asciende. No vamos todos juntos en el mismo lugar. Vamos tal vez en la misma dirección, pero no todos ascendemos al mismo lugar o al mismo nivel. Y esto es muy importante cuando uno se da cuenta que comparte la vida con otro
y que tal vez no ascienden al mismo ritmo. Lo importante es sentir que están ascendiendo en la misma dirección. Y que si uno tiene que esperar un poco al otro, tomarlo de la mano, o avanzar un poquito más que el otro, no es grave. Y cada uno tiene que saber hasta dónde cada uno puede llegar y hasta dónde no. Que por supuesto es un autoconocimiento imprescindible para poder tomar las mejores decisiones. Vino Moshe y relató al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes. Respondió todo el pueblo con una sola voz y dijeron: todas las cosas que ha hablado Adonai, nosotros haremos. Volvemos a un relato que ya habíamos leído, no sé si se acuerdan. Todavía estamos en el relato que estamos ya arriba en Har Sinai recibiendo la Torá, puesto geográficamente no, simbólicamente en los 10 mandamientos. Está recibiendo la Torá. Y en esa respuesta la gente acepta la Torá. Y como nosotros venimos estudiando en la Torá se acepta para hacer. Nosotros haremos. La Torá no es para analizar, no es para filosofar, no es para mirar, es para hacer. Cuando vos estudiás Torá, el mayor objetivo de vida es producir algún cambio en tu comportamiento. El verdadero estudio te tiene que llevar a vos a una acción. No hace falta, por supuesto, como sostenemos siempre, hacer todo de golpe, transformar toda tu vida de un instante, o haces todo o no haces nada, no. Pero sí tenés que saber que acercarte a la Torá y estudiarla es una invitación a hacer algún cambio en tu vida. Entonces, yo quiero preguntarles para que cada uno se conteste obviamente para adentro, no para compartir, si uno quiere hablar, obviamente. Pero para analizar cada uno su interior, ¿no? Si vos lograras algunos de los cambios que la Torá te propone, ¿serías mejor persona? Si vos lograras alguno de los cambios que la Torá te propone, ¿serías un poquito más feliz? Si vos lograras alguno de los cambios que la Torá te propone, ¿estarías más en paz? Si las respuestas son sí o tal vez, ¿qué estás esperando? Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Para robarme la frase de Hillel con la que cierra su famoso dicho. Pero ahora, simplemente decirles y recordarles que permanentemente la Torá nos invita a un cambio de comportamiento, de actitud, de vida, a un cambio, en la acción. Esa es la mayor invitación, el mayor desafío, la propuesta más profunda de este texto. Que uno lo puede estudiar y maravillarse y encantarse y pensar y filosofar y todo, es cierto y no está mal. Pero la Torá fue entregada, como dice acá el pueblo, para que el pueblo haga. Y ahora vamos a volver a leer, en un ratito, la clásica frase de Israel que responde un poquito más que haremos. Escribió Moshe todas las palabras de Adonai, madrugó por la mañana y erigió un altar a los pies de la montaña y 2 estelas por las 12 tribus de Israel. Amigos, esta es la fuente para saber que Dios le dio toda la Torá a Moshe. Por si no prestaban atención, esto es clave leerlo para... Escribió Moshe todas las palabras de Adonai, todas. No una parte, no los 10 mandamientos, no al comienzo, escribió Moshe todas las palabras. Lo que uno tiene con esta Torá o con esta revelación, con este encuentro entre Dios y la divinidad, es que Moshe escuchó y escribió. Entonces fíjense, aunque parezca algo sencillo, la primera acción de Moshe, o lo primero que hizo Moshe, fue accionar, poner por escrito, que no es menor, en un mundo donde era oral, porque acuérdense que en esa época la escritura era costosa, difícil,
Entonces, escribir era un acto que implicaba muchísimo esfuerzo y compromiso. Y eso es el primer compromiso, escribir. Y saben que la Torá termina, perdón por despoliarlo, con la última de las 613 mitzvot, que es que cada uno de nosotros escriba su Torá. ¿Y por qué tenemos que escribir la Torá? Porque escribiendo estudiamos, aprendemos y grabamos. El acto de escribir muchas veces consolida los aprendizajes. Por eso cuando uno estudia está bueno tomar notas, está bueno escribir. De hecho, cuando a veces uno leyó un libro que le gustó o vio una película y agarra un cuaderno y anota, está procesando, trabajando, grabando más fuertemente lo que aprendió. Y hay gente que dice, ¿para qué no notas si no vas a ir a escribirlo nunca más? No, pero ya el acto de escribir es un acto que te ayuda en tu construcción de la comprensión. El acto de escribir ayuda al acto de la memoria. Una pavadita para contarles ahí, para distraerlos un rato. No sé si distraerlos. Mi hija, la más chiquita, bueno, nada, está más sensible, entonces vimos un capítulo de una serie nueva y vimos un capítulo de Merlí, que yo lo había visto con mi mujer un rato, no me encanta Merlí, no me pareció nada bueno, pero nada, vimos un capítulito. Y justo entra un profesor nuevo del secundario, para los que vieron Merlí, si no es un profesor de secundario de filosofía, pero entra otro profesor de secundario y dice así, a los alumnos en la primera clase, les dice, chicos, en mi materia van a probar fácilmente, yo no exijo mucho, pero si alguno se quiere hacer un machete, hágaselo, no me molesta. Dijo, está estudiado que el 70% de los chicos que se hacen machetes, cuando escriben el machete ya lo aprenden. Entonces, no sé si la estadística es cierta o no, pero me gustó esta imagen, para conectarla con esto, de que cuando estás escribiendo, estudiás, aprendés, grabás. Entonces, nada, es bueno hacerlo. Moshe lo hizo y después nos lo va a legar a todos nosotros como mitzvah de la Torah, escribirla. Y cuando uno vaya a escribir la Torah, está bueno tener la posibilidad de escribir lo que uno aprende de la Torah para grabarlo un poco más. ¿Alguien quiere hablar? María, ¿querías decir algo? Me pareció, no. Sí, decirte que para mí las pruebas más difíciles también son las del libro abierto, porque te tenés que leer todo el libro para poder contestar la pregunta específica o puntual que te hacen. Sí, y tenés que hacer análisis, tenés que hacer Sí, algo más complejo que la memoria. sí. Sabes que se te fue la cámara a otro lado, no sé, quedaste Ah, fuera. Pero. perdón. Detalles, no, podés quedarte. Ahí está, ahí está. Bien, volvamos entonces. Envió él a los jóvenes de los hijos de Israel y ellos ofrecieron holocaustos, sacrificios y ofrecieron shlamim. Hasta ahora hay novillos, bueno, hicieron corona los sacrificios, esto ya lo estudiamos muchas veces, vamos a pasar rápidamente. Tomó Moshe la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la mitad de la sangre la roció en el altar, ya sabemos. Tomó Moshe Sefer Abrit, Sefer Abrit, el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, todo lo que ha dicho Adonai, haremos y aceptaremos. El famoso de vuelta, Naase Venishma. Pero antes, amigos, otra de las perlitas de las prácticas judías, que a veces uno sabe, la conoce, pero no sabe de dónde viene. ¿Por qué leemos la Torá? Porque acá el primer acto de recibir la Torá fue, tomó Moshe el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y desde ese día leemos Torá. La Torá debe ser leída. La mitzvah después va a ser bendecir la Torá, pero originalmente era leer la Torá en voz alta en público. Y esta mitzvah se cumple con minyan. Y después los rabinos van a preguntar, bueno,
hay que leer la Torá. Está la Torá, escrito en la Torá. Moshe leyó la Torá y a partir de ahí leemos la Torá, en voz alta, en público. Ok, ¿cuándo? Los rabinos van a fijar lunes, jueves y sábados. Nunca nadie hubiera tenido dudas de que en Shabbat había que leer la Torá. Los rabinos agregan lunes y jueves. ¿Por qué agregan lunes y jueves? La explicación técnica, la vimos cuando leímos de la Torá, es porque el pueblo judío salió de Egipto, caminó 3 días en el desierto sin agua y se rebeló. Entonces los rabinos dijeron, nunca más 3 días sin agua, asocian, asemejan el agua a la Torá, y dijeron, nunca 3 días sin Torá. Entonces para que se lea, nunca 3 días, para que nunca pasen 3 días sin Torá, y Shabbat leemos, se lee lunes y jueves. Y entonces nunca hay 3 días seguidos sin Torá. La explicación alternativa agrega que lunes y jueves eran los días de mercado, entonces la gente ya se encontraba. Y entonces, como los rabinos fijaron que para leer Torá en voz alta públicamente hace falta minyan, y bueno, días de mercado, vas un rato antes, se encuentran, rezan, leen la Torá y después se van a comerciar cada uno al mercado. Ese es el inicio de la costumbre, pero el pueblo judío hace más de 2000 años que lee Torá. Para que quede clarísimo, para leer Torá tenés que tener minyan. Si vos no vas a una sinagoga o no tenés minyan un lunes, un jueves o un sábado, no estás obligado a leer la Torá. Solo estás obligado a leer la Torá o a escucharla, que otro la lea, cuando hay minyan. Y el ideal es tratar de estar presente en un minyan para poder cumplir, obviamente, con esta práctica, con esta costumbre, que sentencia después con la frase clásica, característica, que vamos a explicar ahora, antes de hablar un poquito libro del pacto, Sefer Abrit, y después hablamos de este Nahase Benishma. Haremos y aceptaremos. Sefer Abrit, uno de los nombres de la Torá. De acá sabemos que la Torá es un Sefer, un libro. Y por eso le decimos Sefer. ¿Vieron que son rollos? Cuando vos agarrás la Torá clásica es un rollo. Y yo les pregunto a los que tengo acá en mis pantallitas, que son sabios, tzadikim, jajamim y geonim. ¿Cómo se dice rollo en hebreo? Megilá. Muy bien, Saúl. Yo sabía que tenía genios en el grupo. Megilá. Pero no se llama Megilata Torah. Se llama Sefer Torah. Pero sí es un rollo. Bueno, pero la Torah habla de Sefer Torah. Y entonces lo llamamos Sefer Torah, aunque sea un rollo. Y sale de acá. Sefer, que es libro, también viene de la palabra Sefirá, de la palabra lispor, que es contar. Sefirá es cifra en hebreo. Por eso el libro tiene letras que se transforman en números, porque es un sefer que tiene sfirot o sefirá, cuentas, números. Y por eso interpretamos las letras y los valores numéricos. Y por eso el pueblo judío llamó a las casas de estudio Beit HaSefer, las casas o la casa del libro. Una casa de estudio es una casa donde hay lugar para el libro, donde se construye sobre, alrededor y en el centro de un libro. Eso es una escuela, una casa del libro. Y cuando el pueblo de Israel recibe este libro, que lo escucha porque lo lee Moshe, dice Nahase Benishma. Yo sé que lo estudiamos alguna vez y lo hablamos, pero les pido por favor que ya lo sepan de memoria, es re importante tener en claro qué es Nahase Benishma.
Nace, como dijimos hace un ratito, porque también ya primero contaron nace, es haremos. Somos un pueblo que basa su pacto con Dios, Sefer, Abrit, el pacto, el libro del pacto. Basamos el pacto en la acción, no en la fe, no en la creencia, en la acción. Nace es nuestra respuesta al vínculo con Dios. Dios nos habla, nos invita a hacer, nos propone una vida. Nuestra respuesta es, hacemos. Nace. Y después decimos, Nishma. Nishma. Que si ustedes saben un poquito de hebreo, van a decir, Nishma es lishmoa, escuchar, shema. Y es cierto, la palabra es escuchar. Pero en hebreo también es obedecer, también es cumplir, también es comprender. Todo eso es lishmoa. Es escuchar, es obedecer, es cumplir y es comprender. Entonces, 3 conclusiones judías clásicas, fundamentales para entender la teología judía. Hacemos y solo haciendo comprendemos. Mucha gente me dice a veces en mi función rabínica, Fabi, bueno, no me dicen señor rabino, tampoco quiero. Fabi, si me convences y me explicás y me argumentás y me persuadís y me decís algo que me llegue, empiezo a cumplir Shabbat. Fabi, si vos me das una buena razón, puedo pensar en comer kasher. Y la respuesta judía, amigos, es otra. Es, hacé y haciendo vas a entenderlo. No se trata de que te convenza. No es una clase, un cuento o un argumento filosófico. No es un debate, no es una discusión. No somos sofistas. No estamos intentando con la palabra... Flaco, es más fácil. Hacelo. Y haciéndolo, viviéndolo, nace, haciéndolo, nishma. Vas a entenderlo. Vas a comprenderlo. No hay nada mejor que el cumplimiento para la comprensión. Esa es una aseveración teológica judía súper importante. Y la segunda implicancia concreta es, amigos, el judaísmo juzga, busca, le importa tus hechos, no tus intenciones, no tus creencias, no tu ideología, no tu fe, lo que haces, porque es lo primero que te pone. Lo primero es la acción. No, pero lo que pasa es que yo en realidad quería... No, ¿verdad? ¿Qué hiciste? No, pero ¿sabes qué? Yo lo resiento. Yo tengo un corazón enorme. Yo soy judío de corazón. Y está bárbaro, y hay mucha gente que lo es, y yo no quiero criticarlo, pero quiero decirles que la propuesta judía no es que sea judío de corazón, es que sea judío con las manos, con los pies, con el bolsillo, con el acto, con el comportamiento, no con el corazón. No porque no querramos judíos de corazón, sino porque el judaísmo antepone la acción. Nace. Para ver el ejemplo clásico y extremo que uno puede usar en estos casos es un paisano ve una persona pobre y llora y se angustia y siente empatía y reza por esa persona y se pone digamos, angustiado de por vida por la pobreza de esa persona y le habla con el corazón y dice ojalá te vaya mejor y llora por la pobreza y por la falta. Y otro paisano, otro moille, lo insulta, le grita, lo desprecia y le da acá. Está claro cuál es la actitud judía preferida, ¿no? Por supuesto que el ideal es que tengas empatía, te compadezcas, hables con cariño, le des dignidad, le des respeto y lo ayudes. Está claro. Pero si hay que elegir una de las dos,
El judaísmo elige el que ayuda, no el que llora. El quedarse de acá, no el que reza, pide, llora, se conmueve y demás. Nada sé. Esto es acción antes que cualquier otra cosa. Esperen que tengo 2 chats, a ver qué dicen. Betina, ¿es la experiencia 4D que siempre decís vos? Sí. Yo en general la cuento con el ser de pesas, la 4D, pero sí, 100% de acuerdo. Es una experiencia de vivencia plena que te juegue todos los sentidos posibles para que tu judaísmo sea una práctica, una vida. Y Tomás me lo escribe directo, pero yo lo leo en voz alta, no sé. Estoy leyendo en voz alta, entonces espero que no diga ninguna guarangada, nada raro, ¿eh? Discúlpame, si bien entendí tu explicación del 24.2, me sigue haciendo ruido lo de y ellos no se acerquen. Bien. Perdón, no sé si lo escribiste hace mucho, pero recién lo veo. No, no hace mucho, 20:41. Te quedó dando vueltas. Mira, Tommy, nadie tiene que ir a donde no está preparado para llegar. No es una barrera discriminatoria, es un cuidado de cada uno. Yo te voy a decir en términos de hoy en día. A veces me pasa que hablo con gente o en clases o en charlas y veo que alguien que está demasiado poco involucrado en la práctica de mitzvot se propone alguna de las prácticas más complejas, más difíciles. Yo digo, espera, no te acerques tanto. No lo digo en esos términos, lo pongo ahora en términos de la... Da primeros pasos, no estás preparado todavía para eso. No tiene sentido que te imagines cumpliendo el detalle más pequeño de una ley, por él, más abstracta, cuando no cumplís Shabbat. O sea, empecemos por las cosas que estén más al alcance de una mano sencilla y amigable. No todos pueden ir al mismo lugar. Hay que saber que hay lugares que uno no está preparado y tiene que poder entenderlo y aceptarlo. Así que se ve que por eso no lo Vos estás bastante más avanzado de lo que querés reconocer a veces públicamente, yo lo sé. Pero está bien, mantenés la humildad, me parece muy bien. Bien, volvamos entonces a la Torá, leímos ya el Nase Benishma, el haremos y aceptaremos, y vamos al 8. Tomó Moshe la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que ha concertado Adonai con vosotros por todas las palabras estas. Bien. Pacto y sangre van muy juntas en la Torá. Dam y Brit son 2 palabras, Dam, sangre, Brit, son palabras muy importantes en la Torá. Y por eso cuando hay Brit Milá, pacto de la circuncisión, se espera que haya Dam, sangre, porque la sangre se vincula al pacto. Entonces cuando vayan a un Brit Milá bien tradicional, va a mostrarse la sangre. Van a ver la sangre. Y cuando alguien tenga una circuncisión hecha sin el Brit, sin el pacto, sin las brajot, van a hacer que haya sangre para hacer las brajot. ¿Ya está cortado? Bueno, que haya una gotita de sangre, para que esté presente la sangre como símbolo de este pacto, porque la sangre es vida, y el pacto es un pacto de tu vida. Es un compromiso de tu vida plena, no es un pedacito. Cuando yo hago un pacto con vos, cuando hago un pacto con el judaísmo, no me reservo mi ser y pongo en juego mi uña. No es con el lóbulo de la oreja que hago el pacto, es con mi ser. También por eso va en ese lugar el pacto, porque de ahí viene la próxima vida que voy a traer a este mundo si es que traigo vida. Entonces el pacto es con la vida, ¿sí? Siempre implica vida, sangre es vida. Bien. Ascendió Moshe y Aarón a Abiú y 70 de los ancianos de Israel, percibieron ellos la gloria de Dios de Israel, y bajo el trono de su gloria era cual obra de ladrillo de zafiro, cual la esencia misma del cielo en pureza. Y vamos a leer este 10 en el hebreo, aunque esto demora un poquito, siempre está bueno en algunas palabras importantes.
Ve'iru et Elohe Israel, y percibieron y vieron al Dios de Israel, la palabra clara que es esta, Libnot Asapir, ¿sí? De acá viene el concepto de Sefirá, el concepto de la Kabbalah. Acuérdense que la Kabbalah es la ciencia o el método o el camino o la propuesta que te intenta percibir la presencia de Dios. Y acá en este versículo hablamos que ellos percibieron la presencia de Dios y lo percibieron a través de las sefirot. Amigos, la Kabbalah sostiene a partir de este versículo que nadie puede ver a Dios, podemos trabajar sobre sus atributos, y las sefirot son los atributos divinos. Entonces acá hay una idea de percibir, de ver a Dios a través de sus atributos, que son las sefirot. Y por eso la Kabbalah trabaja en eso. La pregunta ahora de Tommy es si percibieron o vieron, que no es lo mismo. Bueno, en hebreo habla de un verbo que es ver, pero también es temer y reverenciar, la raíz de la palabra. Entonces, una vista con temor. Es ver con reverencia. Eso es lo que hicieron. Bueno, acá aparece la palabra zafir, sefirá, en hebreo por primera vez, que es zafiro, que es una piedra preciosa, pero también son los atributos de Dios. Empero hacia los dignatarios de los hijos de Israel, él no tendió su poder, y tuvieron visión de Elohim, mas ellos comieron y bebieron. Bueno, seguramente Moshe, Aarón y los hijos vieron más, los 70 ancianos vieron menos, y el pueblo de Israel no vio casi nada. Cada uno llegó a un lugar distinto, a un nivel diferente, cada uno en sus posibilidades y en sus medidas, y cada uno desde ese lugar pudo percibir. Y por eso, al final dice, y algunos comieron y bebieron. Amigos, no inventé nada cuando los viernes los invito a comer y tomar bien. De acá sale. La Torá nos dice, sentir la presencia de Dios también se logra comiendo y bebiendo. No se lo prohíban, no se lo priven, quise decir, no prohíban, no se lo priven. Está buenísimo. No hace falta poner ninguna cosa extravagante. Pongan algo que les guste, que les genere placer, y aprovechen el momento de esa comida como si fuera un momento religioso. No por lo solemne, sino por lo alegre. No porque no se puede hablar, sino porque es para realmente elevarte. Y esa es la propuesta de cada Shabbat de nuestro pueblo, de sentir, percibir la presencia de Dios comiendo y tomando. Dijo Adonai a Moshe, asciende a mí a la montaña, permanece allí, y te daré las tablas de piedra y la Torá y los preceptos que yo he escrito para enseñarlos. Y acá de vuelta, la Torá tiene que explicar esto porque pone muchas palabras para decir lo mismo. No, a la Torá nunca le sobra nada, pero dice, et alujot, a Eben ve a Torá, ve a mitzvah. ¿Cómo puede ser tantas cosas? Entonces, por eso es que los rabinos concluyen que nos dieron la Torá escrita, lujot, ve a Torá, y la oral también, no solamente la escrita, está la escrita y la oral. Y además está la mitzvah. Y la mitzvah es la explicación, interpretación de cada una de los mandamientos que aparecen en la Torá. Porque la Torá te expresa mandamientos, pero no te explica qué significan. Por lo tanto, por eso los rabinos de acá aprenden
que Dios le entregó a Moshe más que una Torá. Le entregó Torot. Le entregó la Torá escrita, la Torá oral, le entregó la explicación, le entregó la mitzvah y demás. Pato pregunta, la Torá también menciona a las sefirot, cuando Moshe se acerca a la zarza ardiente. Si no recuerdo mal, menciona un par, no la palabra sefirá. Menciona... previamente apareció la de Jochma y Binah. No recuerdo exactamente dónde, si justo o en ese lugar o no, pero no la palabra sefirá. Aparece la idea de algunas sefirot que van apareciendo. Bien. Tenemos que volver al español para ir al 13. Fabián, ¿Sí? cuando decís mitzvah, ¿es lo que haces vos, por ejemplo, en el Shabbat, al dar una explicación o no? No, Como dijiste, es que es una explicación, ¿cómo se llama no. esa parte? Que Dios explicó cómo es cada mitzvah. Ah, Una entonces, mitzvah es un mandamiento. El pueblo ok. judío tiene 613 mandamientos. Toda mitzvah, para que sea mitzvah, debe surgir de la Torá. Tiene que tener un anclaje en la Torá. Si no hay anclaje en la Torá, no hay mitzvah. Entonces, por ejemplo, respetar Shabbat es una mitzvah. Comer Sí, sí, kasher sí. es una mitzvah. Cumplir Pesaj, no asesinar, Ujú. todo eso son mitzvot. Lo que yo hago los viernes, ¿Cómo lo llama? boludear, perdón, eh, habitualmente se le dice prédica en castellano, pero en hebreo se Ah, dice drashá, una drashá. ah, Lidrosh es perseguir, investigar el texto de la Torá, sacarle una explicación a la Torá. Eso es una drashá, que es gracias. hacemos los rabinos o quien quiera hacerlo un viernes o cuando demos una clase. Entonces, se levantó Moshe y Yoshua, su asistente, y ascendió Moshe a la montaña de Elohim. Pero los ancianos había dicho, permaneced para nosotros en este lugar, basta que retornemos a vosotros, mas he aquí que Aarón y Hur están con vosotros, todo aquel que tuviere causas que se acerque a ellos. Entonces, Dios explicó todo esto, y Moshe dice, ok, entonces les digo a ustedes que se hagan acá, ustedes se hagan acá, yo voy para allá, ¿no? Y lo deja a cargo a Aarón y a Hur. Ya vamos a hablar de Hur, en un ratito tendrá más protagonismo, pero así es como se empieza a cumplir lo que antes había dicho Dios. Tomás me pone, ¿cómo se complementa este versículo con el 24:4? A ver, ¿a qué te referís, Tomás? Claro, Moisés ya había escrito, ¿qué es lo que había escrito Moisés, Moisés con relación a él? ¿Te acordás que Moisés había escrito, vos lo explicaste? Y que yo había interpretado que ya había escrito los mandamientos. Sí, los rabinos van a decir que lo que Moshe está escribiendo es la Torá oral y que la primer Torá escrita la escribió Dios y se la entrega. Y Moshe solo escribe las explicaciones e interpretaciones. Las segundas tablas las va a escribir Moshe. O sea que lo que Moshe escribió es la interpretación y explicación, que se llama Torá oral. Y la escrita, en el primer caso, la escribe Dios. Ya vamos, cuando destruya las Torá, todo lo vamos a volver a ver, vamos a estudiar por qué es así. Pero en principio, acordate de eso, que la primer Torá de verdad la escribió Dios. Y Moshe solo escribió la Torá oral. Que no es poco, no es menor. Bien, entonces, los deja a Aarón y a Hur a cargo, por si hay algún problema. Ascendió Moshe a la montaña y recubrieron las nubes a la montaña. Esto es como en términos modernos, vieron que, qué sé yo, ponele que el presidente de turno se va a Europa. Ponele, ¿no? Un caso hipotético, no sé. Y entonces hay una vicepresidenta que queda a cargo. ¿Viste? Es como una cosa así. Y a veces, nada. Uno se pregunta, ¿estamos bien? ¿Estamos cuidados? ¿Qué sé yo? No sé, si conocen algún país que estas cosas pasan, me contarán. Yo no sé si es un caso real o no,
pero alguien a veces deja cargo a otro. Y se posó la gloria de Adonai sobre el monte Sinaí, y recubrieron las nubes por 6 días. Llamó él a Moshe al séptimo día. De entre las nubes estamos reviviendo la revelación de Dios del Sinaí, de la Torá, que ya leímos en el capítulo 20, la seguimos reviviendo. Y la visión de la gloria de Adonai era cual fuego que consumía en la cima de la montaña a ojos de los hijos de Israel. Acuérdense que el fuego es un elemento central en la revelación, el fuego es purificador en la tradición judía, y el fuego es una gran metáfora de lo que es lo divino y espiritual, porque ilumina, porque da calor, porque lo podés compartir y no lo perdés. Vos tenés fuego, lo compartís, el otro tiene fuego y vos seguís teniendo fuego, no lo perdés. Tiene un montón de simbolismos que lo hacen una metáfora excelente para la tradición. Y con la pregunta que había hecho hace un rato Tommy, les diría que es como el fuego, que tenés que acercarte, pero ojo, no te puedes acercar mucho, porque quema. Si no estás con la distancia o el cuidado adecuado, te quema. Y eso está presente en el judaísmo siempre. Acuérdense que tenemos el relato de los 4 que entraron al Pardés, 4 rabinos que estudiaron en profundidad, se acercaron mucho, uno se murió, se quemó, uno enloqueció, se quemó, uno abandonó el judaísmo, se quemó, y solo uno, Rabbi Akiva, profundizó su fe. Volvemos a la misma idea de la peligrosidad de acercarte si no estás preparado. Y el último que leemos hoy: entró Moshe en medio de las nubes y subió a la montaña, y permaneció Moshe en la montaña 40 días y 40 noches. Recuerdo a todos ustedes, Moshe estuvo 40 días en el Har Sinai para recibir la Torá, porque 40 es el número que simboliza el cambio. Por eso yo estoy preparándome para cuando cumpla 40 años, que sé que va a ser un momento de cambio en mi vida, me falta mucho todavía, pero cuando llegue, 40 es un número que en la tradición judía se habla de cambio. Y por eso la crisis de los 40. 40 días llovió para que Dios castigue al pueblo, para que se produzca un cambio en la humanidad. El diluvio fueron 40 días de lluvia. 40 días estuvo Moshe en el Sinaí para que se produzca un cambio en la humanidad, para que haya una Torá, para que haya una ley divina. 40 años estuvo en el desierto el pueblo judío para que haya un cambio, para que los judíos pasen de ser esclavos a ser libres, para que salgan de Egipto y entren a Israel. Hace falta 40 para ese cambio. Y cuando entras a una mikve, para que la mikve te cambie del estado de impureza al de pureza, hace falta que haya 40 seot. Sea es una medida, litros son 800 más o menos, 40 sea de agua para que la mikve te cambie. Entonces el número 40 es un número simbólico de cambio en la Torá, en el pueblo judío, y es el tiempo que estamos ya para recibir el mayor elemento de cambio que inventó el pueblo judío, que se llama Torá. La Torá es el dispositivo más exitoso y más perdurable en la historia de la humanidad, que fue el elemento de cambio que inventó el pueblo judío. No hay nada más exitoso en la transformación de vida del pueblo judío que la Torá. Bien, tengo algunos chats que vamos a leer, no sé la cual. ¿Por qué leemos por segunda vez la entrega de la Torá? Porque hay un relato de lo que va a ocurrir, un relato de lo que está ocurriendo y un relato de lo que ocurrió. Aparece mezclado en el tiempo y en el relato, porque es la experiencia más importante del pueblo judío en su historia. Es la revelación que presenció todo el pueblo de una manera que nos da origen a lo que somos. Un pueblo con Torá, compacto, que ocurre así. Gracias, Ceci, por lo que escribís. Entre los 40 y los 120 años que nos da la vida. Sí, Tommy, hay una relación, y es que todos nosotros vivimos 3 periodos de 40 años. Hay una etapa de 40 años, que es la etapa en los primeros 40 años de tu vida, hasta que llegás a la madurez. Después tenés la segunda etapa de tu vida con los 40 años de madurez hasta los 80, y después tenés la tercera etapa de la sabiduría.
sea, tenés la juventud, infancia, niñez con la fuerza y la fortaleza, la madurez, con el aplomo de la madurez, y la sabiduría que te da la tercera etapa. Son 3 etapas bien marcadas en la tradición judía, y espero que todos ustedes tengan por lo menos 120 años de vida y 120 años de estudio compartido. Amigos, buenas noches, que descansen, cuídense, nos vemos, ojo que está de vuelta el COVID complejo, cuídense, nos vemos el Shabbat o el martes que viene. Chau, buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias. Tarapuchi. Cariño. Gracias. Buenas noches a todos.